Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestro canal del Oráculo de Delfos 700. Hoy quiero haceros una especie de resumen personal de lo que para mí es lo fundamental del pensamiento Zen, de la filosofía Zen. Se han escrito muchísimos libros sobre el Zen y sobre el orientalismo y sobre todo el pensamiento del lejano oriente y de las filosofías orientales, etcétera. Pero en realidad yo creo que esto de escribir tanto y pues de desarrollar tanto las teorías es un defecto más occidental que oriental. En realidad el Zen es muy poco teórico, absolutamente poco teórico. Y básicamente el espíritu del Zen fundamental es: debes creer lo que tu experiencia te muestre. O dicho de otra manera, las teorías pueden decir lo que quieran, pero si tu experiencia a ti te demuestra lo contrario de lo que diga la teoría, siempre debes creer a la experiencia. La experiencia es la verdadera maestra y la experiencia es la verdadera ciencia. Dicho esto, pues justificamos que la filosofía Zen es una filosofía de pocas palabras, de pocas teorías y sobre todo de mucha práctica, de mucho insistir en la búsqueda en el camino de la realidad, de la verdad, y no en los libros ni en los conceptos. De hecho, una de las cosas básicas que se entiende en el Zen es que toda teoría o todo concepto no es más que una representación de la realidad, pero nunca será la realidad. Dicho esto, voy a ofreceros el resumen del que os hablaba y voy a condensar lo más importante del pensamiento Zen en 4 principios básicos. ¿De acuerdo? Bien, el primer principio sería el de la no dualidad. Hemos insistido varias veces en otros vídeos anteriores sobre este principio del pensamiento oriental, y la no dualidad quiere decir que nuestra mente humana todo lo comprende y todo lo concibe y todo lo expresa siempre por modelos duales, por pares: frío-calor, noche-día, masculino-femenino, yin-yang, nacimiento-muerte. Pero esta dualidad del pensamiento humano no refleja más que la manera en la que los hombres, las mujeres, pensamos, cómo está estructurada nuestra mente. Nuestra mente es la que es dual. No, de hecho, todo lo que pensamos se piensa también lingüísticamente o se puede codificar en enunciados lingüísticos, todos los cuales se reducen en última instancia al enunciado básico S es P, como diría Aristóteles, ¿no? Donde sujeto es predicado. Ya estamos ahí dualizando. Pero la realidad va más allá de toda dualidad mental humana. La realidad es no dual, la realidad es unitaria, es total. Es decir, en la realidad no existe el mar y las olas como dos principios, digamos, diferentes, como dos sustancias o dos entes únicos, separados e independientes entre ellos. No. El mar y las olas no se niega la existencia de ninguna de ambas realidades, pero no son dos cosas. Son dos formas de darse o de expresarse la misma realidad. Dicho esto o traducido esto a lo que nos interesa a nosotros, la vida humana, la realidad no dual se expresa en multitud de formas y de experiencias en la existencia, y cada uno de los seres humanos pues formamos una de esas formas o manifestaciones de esa realidad última que es única, que es total o que en cualquier caso es no dual, ¿no? Algo así como si tradujésemos el pensamiento del griego Parménides, ¿no? El ser y los entes no son dos cosas distintas. El ser o la existencia es uno, pero ese uno o esa existencia se expresa, se manifiesta, se da en multitud de entes diferentes, de sustancias, de cosas, de seres distintos, pero seres con minúscula. El ser mayúsculo solo puede ser uno, la existencia solo puede ser una, por mucho que se manifieste o se exprese en miles o en millones o en miles de millones de entes. Pero estos entes solo en apariencia son distintos, separados o independientes entre ellos, pues más allá de dichas apariencias no son más que manifestaciones del mismo ser, de la misma existencia. Es como las olas. Las miles de millones de olas no son realidades independientes entre sí o separadas del mar. Todas ellas son el mar. El mar que se expresa de esa forma, ¿no? Con miles de millones de ondas. Bueno, pues ahí tendríamos el primer principio. El segundo principio del pensamiento zen sería la inconsistencia e impermanencia del mundo de las formas. Vamos a ver, este mundo de las formas o de los entes, de lo que sí aparentemente parecen separados, independientes, distintos entre ellos, como si fueran
sustancias distintas en el sentido aristotélico. Aristóteles definía la sustancia como aquello que existe independiente de lo demás, como aquello que no necesita más que de ella misma para existir. En el pensamiento zen, estrictamente hablando, nada sería sustancia porque nada es independiente de lo demás, sino que todo está unido por esa especie de hilo invisible que nos iguala a todos en el centro de nuestra naturaleza última. Da igual cómo lo llamemos, le puedes llamar ser con mayúscula, le puedes llamar existencia, le puedes llamar vida, le puedes llamar naturaleza búdica o le puedes llamar Dios, a mí, da igual. Un maestro que yo tenía y que sigo teniendo, que a mí me ha enseñado muchísimo, decía: no discutamos por las palabras. Eso me parece que refleja también bastante bien lo que es el pensamiento zen. No discutamos por las representaciones de la realidad. Vivamos la realidad o abramos los ojos a la realidad que somos, experimentemos esa realidad que somos, esa vida que somos, en lugar de quedarnos en el camino de los conceptos y de las teorías peleándonos y discutiendo por ellas, ¿no? Dicho de otro modo, vivamos el significado, no discutamos por el significante. Bien, pues en esta inconsistencia e impermanencia del mundo de las formas, lo que significa es que la expresión externa de ese ser no dual o de esa realidad no dual, esa manifestación externa en la multitud de entes que existen, todos ellos sí son cambiables. Todo cambia. Ya lo dijo el griego Heráclito, el sabio Heráclito de Éfeso, decía: todo cambia, todo fluye y nada permanece. Lo único que hay constante es el cambio. Todo cambia. Ya dedicamos también uno de nuestros vídeos anteriores a Heráclito. Si todo cambia y nada permanece, pues la primera lección que el Zen nos enseña en esto es que no debemos apegarnos a nada. Porque si intentamos eternizar cualquier forma o cualquier ente, el camino sin remedio al que nos conducirá eso será el sufrimiento. Porque no podemos amasar las cosas, no podemos detener el aire, no podemos parar el agua, no podemos coger el agua con la mano, se nos derramará entre los dedos. Por tanto, no podemos evitar la movilidad, el cambio y la inconsistencia del mundo de los entes. No debemos, digamos, agarrarnos o idolatrar ninguna manifestación externa de la realidad, porque no es más que una manifestación externa. No es el fondo, no es la realidad última. Esta siempre será trascendente a las formas. Lo importante, si todo cambia, por tanto, será fluir con ese cambio, ir a favor de esa corriente, en lugar de intentar congelar uno de los entes, eternizarlo, o las situaciones o las circunstancias y pretender que no cambien. Van a cambiar. El tercer principio sería el aquí y ahora. El aquí y ahora quiere decir que cuando nosotros estamos atentos y pendientes y despiertos, caemos en la cuenta de que lo único que existe es el presente. De hecho, no somos unos entes que están en el presente, somos el mismo presente. La realidad presente que aparentemente nos rodea y nosotros mismos somos también la misma cosa. Luego, yo soy presente, yo soy presencia, y solo hace falta que tenga los ojos del alma, por decirlo de alguna manera, la conciencia, la atención abierta y despierta para vivirme en esa presencia que soy, en ese presente que es lo único que existe. Porque pasado y futuro no son más que conceptos de la mente. Si te paras a pensarlo, el pasado y el futuro no existen y nunca existieron. El pasado, cuando existió, era presente. El futuro, cuando exista, será presente. Y nosotros, la única noticia o conciencia que tenemos de pasado y futuro es que tenemos memoria y tenemos imaginación. Con la memoria recordamos el pasado, con la imaginación proyectamos el futuro, pero si no tuviéramos estas dos funciones mentales, pasado y futuro no existirán en nosotros, como no existe en ningún animal. Ninguna especie animal vive en el ayer ni en el mañana. Todas ellas viven en el instante presente. Por eso, a su modo, son plenamente felices. El pájaro, cuando disfruta del aire ofreciéndole resistencia a sus alas y vuela, no está pensando cómo volaré mañana o ayer volé mejor. No, el pájaro disfruta haciendo absoluto el momento, el presente, el instante en el que está volando. Lo mismo sucede con cualquier otra realidad del mundo, de la existencia. Todo es presente, nosotros también, pero nosotros tenemos el pequeño problema de la mente que nos hace estar retrocediendo y avanzando y por tanto alejándonos de la realidad, que es aquí y ahora. Por eso el Zen nos invita a estar siempre en lo que verdaderamente somos, en lo real, y lo real es presencia, presente. Por tanto, tener cuidado con esos trucos de la mente que nos alejan de lo real y nos hacen estar permanentemente o nostálgicos del pasado o temerosos del futuro. Y este tercer principio nos lleva al cuarto y último, que sería poner atención y quitar pensamiento. O dicho de otro modo, cambiar
pensamiento por atención. Siempre que estamos en la mente pensante, perdemos el control del aquí y ahora, y la mente pensante lo que hace es alejarnos de nuestra realidad, de lo que somos y de lo que estamos en lo único existente, que es este preciso momento. Cada vez que estamos en la mente es como si estuviéramos dormidos. Ya estamos recordando, ya estamos atándonos al pasado, un pasado que solo existe en nuestra cabeza, o ya estamos con la ansiedad ante el futuro, la preocupación por el día de mañana, etcétera, etcétera. Todos los grandes maestros de espiritualidad, todos los místicos, todos los sabios de la historia nos han prevenido contra este defecto, contra este error. Así pues, Jesús de Nazaret también decía: no os preocupéis por el que vais a comer mañana o por el que vais a vestir. Él decía: los lirios del campo, mirad, no hay flor más bella, ni Salomón en su corte vistió tan bellamente como los lirios del campo. No se preocupan sobre cómo van a vestir mañana. Mirad los pájaros del cielo, tampoco se preocupan sobre qué van a comer mañana. Así vosotros vivid simplemente en el momento presente, pues cada día tiene su propio afán. Vivid siempre en el instante presente, y para ello lo que tenemos que hacer es cambiar pensamiento por atención. En lugar de estar todo día prisioneros de las barreras de nuestra mente pensante, debemos trascender esta mente pensante y estar mucho más en el disfrute absoluto y atento del instante. El carpe diem, el vive el presente, el vive este momento, el vívelo con intensidad, el disfrútalo y sácale hasta el último jugo, hasta la última gota. Disfruta cada instante. En algunos vídeos posteriores veremos un prólogo de un libro muy interesante donde un maestro zen hablaba de esto. Lo que voy a hacer es leer ese prólogo para que, bueno, le podamos sacar un poquito de partido a esta idea que estamos exponiendo ahora mismo de cómo sería nuestra vida si nos limitásemos a vivir en el presente y utilizar el pensamiento solo cuando haga falta, pero no para estar permanentemente prisionero de él. Bueno, pues con esto lo dejamos hoy. Os damos, como siempre, las gracias por vuestra atención. Si te ha gustado, puedes darle a me gusta o puedes compartirlo con tus amigos y amigas. Y si quieres, lógicamente, también te invito a suscribirte al canal si te apetece. Muchísimas gracias a todos y todas y hasta el próximo vídeo.